Buenos días, este es nuestro proyecto integrador del segundo parcial, el cual es una ponencia, y nuestro tema es el conductismo. Nuestro equipo está integrado por Omar Aguilar Moreno, Landy Chichalé, Katia González Sánchez y Diana Sánchez Arceo. Nuestro primer tema es Introducción al conductismo. Para comenzar, vamos a definir qué es el conductismo. El conductismo básicamente es una corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o de la conducta que presentan los seres humanos o los animales. Bueno, entre sus antecedentes, podemos decir que el primero que creó esta idea del conductismo fue el psicólogo estadounidense John Watson, a inicios del siglo XX. Pero de igual manera se han destacado otros autores, como es Iván Petrovich Pavlov y Frederick Skinner, que más adelante los estaremos conociendo. ¿Cuál ha sido su evolución hasta ahora? El conductismo entró en un punto de decadencia a partir de los años 50, y esto coincidió con el inicio de la psicología cognitiva. En la práctica psicosocial, las aportaciones y los principios del conductismo y el cognitivismo acabarían llevándose en lo que conocemos como la terapia cognitivo-conductual, que básicamente esta se centra en encontrar los programas de tratamientos más avalados para la evidencia científica. Ahorita vamos a ver a los autores destacados, que son Iván Petrovich Pavlov, John Watson y Frederick Skinner. Buenas tardes, yo les hablaré sobre el condicionamiento clásico según Iván Petrovich Pavlov. Hablemos un poco de Iván Petrovich Pavlov. Él es nacido en Rusia, hijo de Peter Pavlov, quien era el sacerdote del pueblo, y su madre, Bárbara Ivanova, quien se dedicaba a las labores del hogar. Debemos conocer que Iván Pavlov desde pequeño era un niño muy activo, le gustaba pasar tiempo en el jardín o montar en su bicicleta. En algún tiempo él pensó en convertirse en sacerdote y así formarse en la carrera de la teología. Sin embargo, en la adolescencia empezó a interesarse por las obras de Charles Darwin, quien fue motivante para que él estudiara las ciencias naturales. Autores relacionados. La teoría conductista se considera una de las corrientes más importantes en la psicología. Se dice que Watson hizo popular a Pavlov en el occidente, ya que fue Watson quien lo introdujo en los Estados Unidos, haciendo que ésta tenga un impacto importante en el sistema educativo americano y en la psicología mundial. La siguiente, por favor. Iván Pavlov es conocido por haber formulado el condicionamiento clásico, basado en sus múltiples experimentos con perros. El condicionamiento clásico consiste en la asociación que hay de un estímulo significativo y una respuesta, de modo que cuando se presente un estímulo neutro, sin la necesidad de presentar el estímulo significativo, se obtenga una respuesta como si se presentara el estímulo significativo. Uno de los aspectos más importantes a destacar sería la importancia en el desarrollo y tratamiento de algunas patologías, tales como las fobias o la ansiedad. Ayuda a comprender los procesos de aprendizaje asociativo y potenciador de la generalización de los aprendizajes. La siguiente, por favor. En los conceptos importantes tenemos la comprensión de los procesos de aprendizaje asociativo. Podemos entender al aprendizaje asociativo como el proceso por el cual los seres humanos y otros seres vivos tienen una asociación entre dos o más fenómenos, de tal modo que
que aprendan y reaccionen a dicha relación. En el desarrollo del condicionamiento clásico, se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión que existe entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. En respuesta incondicionada, tenemos que se le llama así a la respuesta producida por un estímulo incondicionado. Podemos dar un ejemplo que sería la salivación de los perros en respuesta a la comida. El estímulo condicionado es la situación en la que se da una señal de estímulo inmediatamente antes de otra señal. El estímulo neutro es aquel que cuando está presente en el ambiente no tiene ningún tipo de respuesta del cuerpo y no tiene sentido para el organismo, como podría ser el sonido de un timbre. En el estímulo incondicionado es el que provoca una respuesta natural sin la necesidad de un condicionamiento previo, como podría ser un ruido muy fuerte que generalmente nos provoca una sensación, una reacción de susto. Y la respuesta condicionada sería el tipo de aprendizaje en el que la exposición repetida a alguna afecta la conducta de una persona. Y ya, sería todo. Yo les hablaré un poco acerca de John Watson, que es la psicología vista desde el punto conductista. Para Watson, nació en el año de 1878 en Green Bay, es Carolina del Sur actualmente. Watson, cuando estuvo en la secundaria y en la preparatoria, fue un joven que no estaba muy enfocado en lo que quería, era un poco desorganizado y desastroso. Sin embargo, esto cambió cuando empezó a estudiar la universidad y se vio envuelto un poco más en el área de la psicología. En el año de 1903 se doctora en la psicología en la Universidad de Chicago a través de su tesis. En 1908 enuncia por primera vez su programa conductista y en 1920 hace un experimento con Reiner, de que les hablaremos más adelante. Y a finales muere en 1958 en Woodbury, Connecticut. Ahora bien, el conductismo clásico de Watson. El conductismo se desarrolla a principios del siglo XX por el psicólogo John Watson. Sin embargo, estas principales ideas fueron hechas por la tabula rasa, que fueron propuestas por Locke. En ese entonces, la psicología era considerada predominante, como un estudio sin un trasfondo. Es por ello que Watson se quiso involucrar más en estudiar algo que pueda ser visto como desde el aspecto científico, por lo que postuló una teoría del conductismo, y a través de la influencia que tuvo de Pavlov fue creando la teoría. Desde este punto, Watson creó su frase célebre, que es bastante conocida y que ya muchos hemos escuchado: danos una docena de niños sanos, bien formados y un mundo apropiado para criarlos, y garantizamos convertir a cualquiera de ellos, tomando al azar, en determinado especialista, ya sea un médico, un abogado, un artista, un pordiosero o un ladrón. No importa los talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades vocacionales y sus razas ascendentes. Porque para Watson, los niños podían ser moldeados en cualquier dirección siempre y cuando se les controlara el ambiente y este ambiente creara estímulos y respuestas. Watson no negaba la existencia de las emociones internas y las emociones. Sin embargo, su teoría se quiso enfocar más en lo que se reflejara. Es por ello que la teoría del conductismo de Watson fue un poco controversial más adelante, porque tenemos en claro hoy en día que las emociones internas y lo que hacemos externamente están altamente relacionados. Continuando, el estudio conductivista hizo formular la teoría conocida como el estímulo-respuesta, que ya se había mencionado anteriormente, y les daremos un ejemplo más adelante. En esta teoría, todas las formas complejas de la conducta, como las emociones y hábitos, son estudiadas como compuestos por cambios musculares
graduales, simples, que pueden ser observados sin medios. Como se ha mencionado, Watson no cuestionaba que existen las emociones. Es más, él estaba consciente de que existían las básicas emociones en el niño, que era el miedo, la ira y el amor. Estas son sus principales emociones y él estaba consciente de ellas, porque para Watson inicialmente las personas no podían llegar a querer a alguien, no podían odiar a alguien. Sin embargo, en base a lo que vivían y a lo que se les daba el estímulo, como un ejemplo, la madre dando amor a su hijo, abrazos, él podía llegar más adelante a querer a alguien de esa similar manera. Es por eso que Watson no descartaba las emociones. Sin embargo, él simplemente se quería enfocar en la reacción y el estímulo que se podía dar. En este sentido, Watson era el heredero de los estudios de Ivan Pavlov, puesto que Ivan Pavlov fue solo un fisiólogo que quiso hacer un experimento y llegó a la conclusión de que el alimento le llamaba la atención al perro y generaba estos estímulos. Ahora bien, como había mencionado anteriormente, el experimento llevado por Watson y Rainer, que fue conocido como el pequeño Albert. En este, Watson quiso condicionar al niño para que le tenga miedo a la rata, que era una rata blanca. El experimento funcionaba teniendo una barandilla de metal en la cual haría sonidos desagradables y asustarían tanto a la rata como al niño. El objetivo de esto era llevar a cabo un miedo inculcado en el niño, que era Albert. En esta ocasión, el experimento fue exitoso, pues realmente el niño no tenía ningún miedo a la rata. Después de llevarlo a cabo, el niño tenía miedo hacia no solo a la rata, sino que a los estímulos que se habían creado por la piel de la rata y el pelaje blanco, ya sea como el algodón, un disfraz de Santa Claus y un abrigo incluso de ese color, le causaba miedo al niño. Es por ello que fue cuestionado el experimento y más adelante se quiso establecer la ética de los experimentos que se podían llevar a cabo. Como mencionó mi compañero Omar, era de esperarse que el experimento del pequeño Albert llevara a varias asociaciones psicológicas a establecer juicios éticos sobre la investigación con los seres humanos, ya que este experimento llevó mucha controversia en su momento, porque el pequeño Albert se le generaron varios traumas, los cuales no fueron solucionados, todos con tal de tener fines informativos. Ahora bien, les voy a hablar un poco acerca de los autores relacionados. El autor más relacionado a este tema es Frederick Skinner, ya que Frederick Skinner fue de los autores que siguieron el conductismo. Sin embargo, él creó su propio conductivismo, el cual fue conocido como conductismo radical o conductismo base. Pero hablaremos un poco acerca de este conductismo un poco más adelante. Bueno, yo les hablaré del conductismo ocasional. Ok, hablaremos un poquito de Frederick Skinner. Bueno, este nació en marzo de 1904 en un pequeño pueblo de Pensilvania, Estados Unidos. Él durante su juventud quiso estudiar la carrera de escritor, mas sus cualidades no le facilitaban la entrada y se dio cuenta de que pues no era para él. Dado esto, y sin embargo, se dio cuenta de que los estudios de la psicología le aportarían una perspectiva más amplia sobre cómo era el ser humano y cómo actuaba, por lo que decidió estudiarla en Harvard. Esto no le duró mucho y tampoco su entusiasmo, ya que cuando se entró a la carrera se dio cuenta de que la carrera de psicología estudiaba más un poco sobre los procesos mentales privados y la psicología base, por lo que él sentía que no era lo que, no era lo que él quería.
A raíz de eso creó una teoría que decía que los pensamientos no solo, pues una conducta no solo se creaba de forma interna, sino que también de forma externa. Es por eso que se desarrolló en el conductivismo, en el cual fue base en su teoría de Watson. Aquí, quitando de lado los principios éticos que Watson había sacado, por decirlo así, no había tenido conforme a sus experimentos, él creó esta teoría a base de otras cosas. Por ejemplo, la teoría de Skinner estaba basada en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambiaban o modificaban nuestro comportamiento. Significaba que cualquier estímulo externo tenía una consecuencia, por lo tanto tenía una conducta. Aquí sacó la teoría de que los estímulos son positivos o negativos y tienden a ser repetidos dependiendo de cuál. Siguiente. Bueno, hablaré aquí un poquito más sobre su pensamiento y basándose en su teoría y los intereses por las cuales decidió estudiar la psicología, podemos decir que él tenía un pensamiento más allá sobre el hombre. Creía que el psicoanálisis no era lo único que se podía estudiar de esta rama, sino que podía sacarle más a lo que es esta carrera. Y es por eso que se decidió guiar de Watson y de aquí crear su propio modelo. Bueno, hablemos de las ideas principales como último punto. Y están que las ideas principales vienen del seguimiento de los ideales de Watson, como habíamos dicho, quien también se enfocaba en el conductivismo y negaba que la psicología solo era una rama que estudiaba las bases mentales y el aprendizaje. Él le dio un nuevo significado, por decirlo así, al aprendizaje y lo reforzó con distintos experimentos, esto regulado a la ética. De hecho, hizo un experimento con unas ratas y de ahí sacó a sus diversos reforzadores. Y como último punto podemos decir que los autores con los que más se relacionan son los antecedentes, son los Ivan Pavlov y Watson. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por haber prestado atención y este fue nuestro proyecto de segundo parcial. Gracias.